Ok, estamos listos. Bueno, a ver, vamos a recordar un poco qué estábamos haciendo, porque ayer como que no, ayer, sí fue ayer, ayer como que no nos salió lo que estábamos haciendo y entonces, a ver, vamos a empezar otra vez. Entonces, tenemos un espacio de medida y una función, una sucesión, perdón, de funciones en LP, ¿no? Y esta sucesión tiene la gracia de que cuando te fijas en la serie de sus normas, esto converge, ¿no? Eso es lo que dice aquí, que la sucesión, perdón, la serie de las normas de la sucesión convergen, ¿no? Entonces dice que si estás en esta situación, entonces tú puedes encontrar una cosa en LP de tal manera que esa G este, tiene, bueno, o sea, es como el límite de esta sucesión en dos sentidos, ¿no? En el primer sentido es que pues tú puedes agarrar o sea, la sucesión de las Gs y sumarlas, hacer una serie, y eso te va a dar la G casi en todas partes, y también puedes hacer la serie, pero en el espacio de funciones, y esto te da también la G, ¿no? A ver, lo que estoy diciendo aquí es que, por ejemplo, esta es una serie de puntos en el espacio LP, ¿no? Y esta es una serie de funciones. O sea, son un poquito distintas, aunque en realidad, pues, como estos son puntos en LP, en realidad son funciones, bueno, clases de equivalencias de funciones, pero bueno, eso es lo que dice el lema, ¿no? Más o menos se entiende, espero que sí. Ayer lo estábamos comentando. A ver, aquí puse, quiero más o menos ir diciendo, les prometí que lo iba a escribir así bonito, ¿no? Entonces voy a decir más o menos qué puse. Aquí puse la definición de norma, no, no puse nada, nada más la definición de norma para que nos acordemos bien cuál es la definición de norma. Y bueno, como esta sucesión es una cosa en LP, o sea, cada uno de sus miembros tiene norma, es decir, bueno, esta integral de adentro de este paréntesis cuadrado existe, ¿no? Y es un número real, que es lo que traté de simbolizar en este cuadrito. Bueno, ahora sí, empecemos con la prueba de este lema, ¿no? Entonces, para cada n en los naturales positivos, podemos definir dos. Bueno, primero un hn y también de una vez voy a definir un h, ¿no? ¿Y cómo se definen estas? Pues es muy fácil, a ver. La hn, y de hecho aquí me equivoqué, entonces le voy a corregir. La hn, ay, la hn es la suma de los valores absolutos de las gk hasta n, ¿no? O sea, empiezas G1, G2 y así hasta n con valores absolutos, por supuesto. O sea, estas son, bueno, y ahorita digo lo otro. La otra es las H, la H es toda la serie, ¿no? De la suma desde que y es igual con 1 hasta infinito de los valores absolutos de los Gs, Ks, ¿no? Entonces, esta es una serie y son sus sumas parciales, ¿no? Eso es lo que estoy más o menos diciendo, ¿no? Aquí al H es la serie completita de los valores absolutos y la Hn es las sumas parciales de esta serie de acá, ¿no? Eso es importante que lo observemos. Y entonces, a ver, vamos a hacer algunas observaciones, ¿no? Observaciones que según yo son triviales y entonces empezamos con la primera. La primera observación trivial es que Hn está en LP. ¿Por qué está en LP? Pues porque cada uno de estos está en LP. Bueno, lo voy a decir bien. Primero, sin el valor absoluto, pues están en LP, ¿no? Esa es nuestra hipótesis de acá arriba, ¿no? Sin el valor absoluto. Aquí debería de haber puesto, este, bueno, sí, a ver, sin el valor absoluto, a ver, lo voy a decir bien. Estas GKs están en LP. Eso significa que cuando yo calculo esta integral, obtengo un número real, ¿no? O sea, de veras tienen, o sea, su valor absoluto a la P es integrable, ¿no? Esa es como la traducción de que G gorro K esté en LP, ¿no? Y entonces dices, ah, bueno, si G gorro K está en LP, eso significa que su valor absoluto a la P es integrable. Bueno, entonces, ¿qué onda con esta G1? Ah, pues G1, su valor absoluto a la P es integrable. Pero si le pongo valor absoluto a G1, pues aquí no cambia nada en la norma, ¿no? Entonces, el valor absoluto de G1, pues es el valor absoluto del valor absoluto de G1 es el valor absoluto de G1. Lo que estoy tratando de decir es que cada una de estas, cuando yo las eleve a la P, van a ser integrables y entonces, como cada una de estas está en LP, pues entonces toda la H está en LP, ¿no?
Entonces eso es lo que dice la primera afirmación, observación trivial, ¿no? La segunda observación trivial, que aquí la escribí con dos colores, pero de hecho ahorita voy a borrar uno para que quede bonito, este, es, pues acuérdense que cuando uno va, bueno, acuérdense que las HNs, aquí está escrito arriba, son las sumas, no seas G1 más G2, y así con valores absolutos, bla, 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 hasta Gn, ¿no? Y entonces, ¿y quién es Hn más 1? Ah, pues cuando uno termina el Hn, le puede sumar aquí Gn más 1, y entonces así obtienes el Hn más 1, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que la sucesión de las H's va creciendo, ¿no? Como todas las sumas parciales de cosas positivas, de series positivas, perdón, van creciendo, ¿no? Siempre van creciendo y entonces la segunda observación es que esta es una sucesión, la sucesión de las H's es una sucesión no decreciente. Esa es la segunda parte. Bueno, para la última parte, bueno, para concluir lo que quiero concluir, tengo que definir un número. Solo estoy diciendo, a ver, recuerde usted que nuestra hipótesis aquí, lo único que estoy diciendo es, recuerde usted que nuestra hipótesis es que esta serie converge. Entonces, si converge es un número. Y entonces le pongo nombre a ese número y le llamo M, ¿no? Y ahora sí, juntando todo lo anterior que tenemos. A ver, vamos viendo qué tenemos. La desigualdad de Minkowski, bueno, aquí la voy a usar, aquí lo ven, pero voy a decir primero. La norma de HNP, pues ya dije, no es la integral, bueno, agarras la función, como en este caso es positiva la función, o sea, técnicamente tendría que haber agarrado valor absoluto, ¿no? Pero como la función Hn es positiva, porque son la suma de puras cosas positivas, entonces me puedo olvidar del valor absoluto, y entonces digo, ah, pues la norma es la integral de Hn a la p elevado a la 1 entre p. Y entonces dices, ah, pero ¿qué te dice Minkowski? ¿Se acuerdan que Minkowski es la desigualdad del triángulo, no? Entonces dices, ah, pues como esta es, ahí estoy pensando cómo decirlo. Ajá. ¿Qué estoy diciendo aquí? Ah, sí. Ok, a ver, lo voy a decir así. Ya no sé dónde lo voy a escribir, porque ya no tengo espacio para escribir. Pero a ver, lo que estoy diciendo aquí es que la HN, acuérdese usted que es, ay, la HN es G1 más G2 con valor absoluto más G3 y así hasta Gn, ¿no? Y entonces dices, ah, bueno, pues entonces ese es el HN y entonces si yo le saco norma a pues es lo mismo que sacarle norma al de acá, ¿no? Pero el de acá, pues es una suma de cosas, entonces la desigualdad de Minkowski, que es la desigualdad del triángulo, me dice que lo puedo separar en la suma de la norma de G1, y ahorita digo por qué le quité el valor absoluto, bla, 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 la norma del Gn, ¿no? Esa es la desigualdad de Minkowski y les quité los valores absolutos porque da lo mismo si le calculas la norma al G1 que al valor absoluto de G1. Y entonces no sé si se entienda, pero lo que estoy diciendo es que pues como esto es una suma de funciones, de las funciones G, de hecho, pues entonces la desigualdad de Minkowski, que es la desigualdad del triángulo, nos dice que entonces esta norma es menor o igual que la suma de las normas, que fue lo que escribí aquí, ¿no? Pero si uno recuerda, esta de aquí es la suma parcial, es una suma parcial de esta serie, ¿no? De acá arriba. Y entonces, como todos estos números son positivos, las sumas parciales de hecho son las sumas parciales de una serie de puras cosas positivas son, bueno, son sucesiones crecientes que de hecho convergen al supremo, ¿no? Entonces, de hecho, este es el supremo de las sumas parciales y como esta es una suma parcial, pues entonces esto es menor o igual que n. Y por Perdona, lo tanto, dime, ¿no sería GK gorrito? sí, de hecho, todos estos llevan gorritos, espérame. Hay un montón que llevan gorritos que no le puse. Este lleva gorrito, este lleva gorrito, este lleva gorrito y creo que ya. A ver, le sigo y eso era todo lo que me querías decir, ¿sí? Sí.
Ok, va. Y entonces si ya entendimos todo esto, entonces de aquí se obtiene que esta norma es menor o igual que m, ¿no? Pero bueno, esta norma es esta integral. Entonces cuando yo puedo agarrar este, y para concluir, porque lo que quiero decir es por lo tanto, este cuando lo elevo a la p es menor o igual que este cuando lo elevo a la p, y entonces tengo que la integral de hn a la P es menor o igual que MP, ¿no? Eso es lo que, o sea, de Minkowski obtengo esta desigualdad, ¿no? Que es como la importante ahorita. Este, a ver, ¿por qué es lo importante ahorita? Porque acuérdense que lo que yo quiero probar es, bueno, ayer nos quedamos en eso, yo quería ver que se cumplían las hipótesis del teorema de Levi, ¿no? Y entonces, ¿cuáles eran las hipótesis del teorema de Levi? Que nos los dijo ayer Emiliano, era que teníamos que tener una función, bueno, una sucesión de funciones no decrecientes, ¿no? Esto era como una de las hipótesis, ¿no? Y luego teníamos que tener que cada una de ellas era integrable, ¿no? De ahí voy a sacar la otra hipótesis, ¿no? Cada una de ellas es integrable. Y luego teníamos que tener que todas, o sea, que cuando, bueno, que el supremo de las integrales estaba, o sea, era un número, ¿no? Era un número real de verdad el supremo, y entonces ya podíamos aplicar Levi, ¿no? Y entonces, bueno, entonces, lo último que dije, perdón, antes de decir lo de Levi, era que esta desigualdad era cierta, y entonces como todas estas están dominadas por una constante, pues entonces el supremo está dominado por una constante, ¿no? Acuérdense que estas también son una sucesión de cosas positivas y crecientes, ¿no? Porque cada una de ellas, porque esta era creciente. Bueno, entonces lo que dije en este momento es que puedo aplicar Levi a quién, que se lo quiero aplicar a la sucesión Hn elevado a la p, ¿no? Que esa es la que yo sé que es integrable. A ver, lo voy a decir porque como Hn está en LP, yo sé que Hn a la p es integrable, ¿no? Y entonces tengo funciones integrales, una sucesión de funciones integrales. Por cierto, aquí se me olvidó, pero ¿se acuerdan que hace rato borré una p, ¿no? Yo lo que quería decir, pues es cierto esto, pues entonces también es cierto cuando elevo a la p, ¿no? Porque acuérdense que p es un número entre uno e infinito, y creo que eso no aparece en las hipótesis, este, pero bueno, P acuérdense que siempre es un número entre uno e infinito, ¿no? Debía haberlo puesto por ahí. Bueno, y entonces cuando elevo a la P esto, se sigue conservando esta desigualdad. Esto, exactamente lo que está escrito aquí, significa que h a la p es integrable, y lo que está escrito acá abajo es que el supremo de las hns de p pues está dominado por esto, o sea, es más chiquito que infinito. Y esas son las hipótesis de Levi, ¿no? Y entonces Levi nos decía que entonces el límite de esta sucesión es una función integrable. El límite de esta sucesión, por cierto, acuérdense que ya habíamos dicho que las HNs eran las sumas parciales de la serie, ¿no? Y entonces el límite de las HNs pues es exactamente la serie, ¿no? Bueno, y entonces dices, pues se lo aplico al límite, en realidad lo que yo obtengo cuando calculo el límite de las HNs es la H a la P, y entonces concluyo que esta función es integrable por Levi, y además su integral es el límite de las integrales de las HNs, ¿ves? Este, y bueno, por aquí puse que pues, esto sigue dominado por m a la p, ¿no? Esta parte de aquí. Bueno, entonces como especie de resumen, en esta media página de demostración, lo que o sea, definimos estas dos funciones, y de hecho mostramos que la de la serie es integrable, bueno, es h a la p integrable, entonces está en LP, y su norma, porque aquí habría que tomar, acuérdense que para calcular la norma hay que tomar la integral y luego sacar la raíz pésima, ¿no? Y entonces, pues entonces esta norma, o sea, sí tiene norma, está en LP, es integrable, y su norma es menor o igual que m. Y entonces aquí lo que quiero resaltar es lo que resaltamos aquella vez que probamos Levi. Aquella vez que probamos Levi,
decíamos, fíjate que pues sí, está bien chido el resultado, pero nos decía que este límite existía casi en todos lados, ¿no? Y entonces, como este límite existe casi en todos lados, lo que quiero enfatizar en este momento es que aparte de las conclusiones que nos da Levy, que están bien bonitas, uno puede decir que en particular la H, esta H, que está definida como esta serie, está definida casi en todas partes. Es decir, en otras palabras, este, en casi todos lados, cuando evalúo estas funciones en X y me tomo la serie, obtengo, obtengo un número, ¿no? O sea, obtengo una convergencia. Y entonces esa es la parte importante que quiero destacar de la H, porque la voy a usar, por supuesto, después, ¿no? Bueno, la voy a usar, de hecho, en este momento, pero bueno, primero tengo que definir una cosa, ¿no? A ver, voy a definir ahora una G, que ya vamos a pensar que es esta G, o sea, acuérdense que nuestro lema decía que nosotros podíamos encontrar una G, ¿no? Nuestro lema dice, puedes encontrar una G. Ya te voy a decir quién es la G, ¿no? La G, pues no es otra cosa que te tomas la serie de las GKs, o sea, esta, bueno, sí, la serie de las GKs, o sea, uno debería de haberlo escrito así como formalmente, G es igual a esta parte de acá, ¿no? Pero nunca hay que olvidar que cuando tienes una serie, pues el resultado de esta suma, de esta serie, es el límite de las sumas parciales, ¿no? Entonces, pues la puedo definir de cualquier manera. Y entonces la primera pregunta que te tienes que hacer tú es, bueno, ¿y esta función de verdad está bien definida, por lo menos en un conjunto conulo, para que la G tenga derecho a estar en LP? Y entonces dices, pues a ver, contestémonos esta pregunta. Aquí dice que la observación 3 es que G está definida en casi todas partes. Y entonces les voy a preguntar rápidamente, ¿alguien sabe por qué G está definida en casi todas partes? Nada más para que despierten. ¿No? Nadie. Bueno, lo voy a decir yo. Entonces, a ver, ¿por qué está definida casi en todas partes? Pues aquí yo dije que era muy importante, acabo de recalcarlo, que el H estaba definida casi en todas partes. Entonces, a ver, ¿quién es la H? La H es la serie con valores absolutos. Y que esté definida en casi todas partes significa que esta serie converge casi en todos lados. Pero esta serie de acá arriba, la H, es el valor, o sea, pues es la serie de los valores absolutos de las de acá abajo, ¿no? A ver, lo que estoy tratando de decir es que si esta converge, si esto converge, eso me diría que esta serie de acá abajo es absolutamente convergente. Y si es absolutamente convergente, en particular es convergente. Y entonces lo que tenemos, después no sé de esos cursos de análisis uno o no sé de dónde, pero entonces lo que tenemos de cálculo, voy a decir. Entonces lo que tenemos es que como esta serie es absolutamente convergente casi en todas partes, entonces por sus cursos de cálculo, esta serie es convergente casi en todas partes, y eso me dice exactamente que G está definida en casi todas partes, que es la siguiente observación. Y entonces, pues ya es una función que de veras existe en casi todos lados, y entonces ya tendríamos derecho, este, pues, ¿cómo se dice? De ver qué onda con su integrabilidad, ¿no? A ver, nosotros queremos, acuérdense que estamos tratando de probar algo así como de completez, ¿no? Nada más voy a recalcar rápido lo que estamos probando para recordarlo. Entonces, me tomé una sucesión que convergía en cierto sentido, la serie converge y quiero encontrar una que cumple estas dos propiedades, ¿no? Ya dije quién es o sea, G es el candidato, es esta, está bien definida, y entonces hay que pensar, hay que probar ahora que cumple estas dos propiedades, ¿no? Y entonces la primera es que, pues o sea, que la serie de las GKs es igual a la G casi en todas partes, ¿no?
Y bueno, eso sí tiene sentido porque la G sí está definida casi en todas partes. Por eso quería que estuviera definida casi en todas partes. Entonces creo que primero vamos a hacer esta y al final nos vamos a reservar esta. Pero bueno, entonces vamos viendo qué escribí acá abajo, ¿no? A ver, antes de decir cualquier cosa, quiero fijar una anotación, que es lo que hice aquí en este cuadrito. Y la anotación que estoy fijando espero que sea más o menos fácil. Acuérdense que formalmente definimos la G como la serie, ¿no? Y aquí en medio teníamos las sumas parciales y el límite, ¿no? Entonces yo quisiera ponerle nombre a las sumas parciales y como son sumas parciales, pues les voy a poner SN, así regularmente se suelen llamar las sumas parciales. Y entonces, pues en realidad la G es el límite de las sumas parciales, nada más para no andar cargando con toda la notación. Y bueno, la otra cosa que debería uno de observar es que las sumas parciales, pues son la suma parcial, sí, las sumas parciales, es decir, las SNs, son sumas de funciones que estaban en LP, ¿no? Entonces toda esta función está en LP. Bueno, o sea, quiero enfatizar que las sumas parciales ya las tengo en LP, porque LP es un espacio vectorial y acuérdense que las sumas pues se van quedando ahí. Y entonces nada más para también como notación, recuerde usted que Sn por la clase de Sn, por ser una suma, pues es igual a la suma de las clases de las GKs. Eso nada más es porque la suma está bien definida en el cociente. Y bueno, esto lo quiero enfatizar porque lo voy a usar en algún momento, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿qué queríamos probar? Así. Bueno, sí, lo primero que tenemos que probar es que ya estaba yo adelantando, ¿no? Porque les dije, hay una G de tal manera que cumple esas dos condiciones, pero no es cierto. Lo primero que tenemos que probar es que la G está en LP, ¿no? Ya tenemos candidato para la G, lo primero que habría que probar es que está en LP y supongo que es lo que dice aquí abajito, ¿no? Y entonces, a ver, vamos viendo, ¿no? Ya con nuestra notación nueva, entonces note usted que si yo elevo, bueno, a ver, no sé si debería decirlo de esta manera, vamos a olvidarnos primero un poquito de la P y vamos a trabajar con lo que está dentro de los paréntesis o de los valores absolutos. Y si tenemos esta desigualdad, pues luego podemos elevar a la P y ya obtenemos la que queremos, ¿no? Entonces voy a trabajar un poquito, te digo, olvidándome un poquito de la P y ahorita digo, entonces a ver, digo, las sumas parciales, el valor absoluto de las sumas parciales, olvidándonos de la P un ratito, es lo mismo que el valor absoluto pues aquí solo puse la definición de la suma parcial, ¿no? Y luego acuérdense que estos son valores absolutos, entonces se cumple la desigualdad del triángulo. Entonces el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos, ¿no? O sea, aquí nada más estoy usando, y aquí me equivoqué, ¿eh? Aquí yo debería de haber puesto una n. Y entonces dices, pues de aquí para acá solo estoy usando la desigualdad del triángulo. Y bueno, si uno recuerda quién es esto de adentro del paréntesis, este se llamaba HN. Y acuérdense que las HN eran las sumas parciales de la serie H, ¿no? Entonces, bueno, son las sumas parciales y son sumandos positivos, ¿no? Acuérdense, esta es una sucesión creciente que converge a H, ¿no? Y H es el supremo. Pero bueno, entonces ya dije por qué esta desigualdad es cierta sin la P, y cuando elevo a la P, pues todo se sigue, todo se sigue conservando. Y a ver, aquí lo que quiero decir es que la que es integrable, lo voy a poner así, espero que no se molesten conmigo, es la última, ¿no? O sea, yo ya probé que esta de aquí, esa de ahí, es integrable, ¿no? H a la P. Y entonces, como esa es integrable, a ver qué estoy diciendo, ¿no? A ver, lo que estoy tratando, aquí como ya vieron acá adelante, voy a tratar de usar bueno, voy a usar el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue. Y entonces dices, tengo funciones SPs, SNs, perdón, SNs a la P, de tal manera que cada una de ellas es integrable, ¿no? Eso me lo dice esta observación que hice aquí hace rato de que SN estaba en LP, ¿no? Eso me dice que esta es integrable. Y bueno, ya probé, aquí arriba está dicho, que la HP es integrable, ¿no? Eso lo probé acá arriba.
Entonces, tengo una sucesión de funciones integrables que está dominada por una función integrable. La otra cosa que decía el teorema de la convergencia dominada, para poder usarlo, la otra cosa que decía era que el límite de la sucesión, el límite de las SNs, tenía que estar, tenía que estar, tenía que existir en casi todas partes. Y entonces por eso hice esta observación, ¿no? Porque el límite de las SNs es la G, y si eso sí está definido en casi todas partes. Bueno, eso es lo que traté de decir acá abajo. O sea, si me olvido otra vez para ver esta igualdad, si me olvido ahorita un poquito de las P's, puedo decir, ah, pues G es el límite, el valor absoluto de G es el límite de esto, ¿no? Y aquí puedo cambiar límite por valor absoluto, porque el valor absoluto es una función continua. Y bueno, ya lo cambié. Y aquí puedo cambiar límite por elevar a la p, porque elevar a la p es una función continua, y entonces los cambio. Y entonces tengo que el valor absoluto de g elevado a la p, pues es exactamente el límite de las SN, del valor absoluto de las SNs elevados a la p, ¿no? Esto se obtiene de este y de las operaciones, ¿cómo se dice? De cambiar límite y funciones continuas. Y entonces ahora sí, el teorema de la convergencia dominada me dice, porque acuérdense que esta función está definida casi en todas partes, o sea, el límite existe, entonces todas estas son integrables, están dominadas por una función integrable, entonces el teorema de la convergencia dominada me dice que el límite, es integrable, y además la integral es igual al límite de las integrales. Pero de hecho creo que eso no me importa mucho en este momento. Lo que yo quería decir es que esta es integrable y además la integral se calcula así, que por cierto, es, siguiendo las desigualdades, esto es menor que m de p, ¿no? Porque acuérdense que esta es menor que h de p y h de p es menor que la integral de h de p es menor que la integral de h de p. Bueno, en resumen, lo que tengo es que como el valor absoluto de G a la P es integral, pues eso me dice que G es integral, bueno, que G está en el espacio LP, que es lo que yo quería, y además su norma es más chiquita que esta, ¿no? Pero bueno, entonces regresando así al lema que teníamos, ya tenemos esta parte, ¿no? Ahora nos falta probar esta y esta, ¿no? Y entonces vamos viendo, antes de probar cualquier otra cosa, voy a hacer una observación más. Y esta observación creo que ya la había hecho yo arriba, pero la voy a volver a hacer. Acuérdense que como pueden cambiar límites y bueno, funciones continuas y límites conmutan, entonces tenemos que, pues, sí, ¿no? El valor absoluto de G, que es el límite de las sumas parciales, que es la serie, pues eso es igual. Aquí puedo cambiar el límite por el valor absoluto. Aquí puedo límite por el valor absoluto. Aquí uso la desigualdad del triángulo para decir que la suma es menor o igual que el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos, entonces tengo menor o igual. Y acuérdense usted que se llama Hn, y entonces, pues el límite de las Hn es H, ¿no? Y bueno, todo esto se podría resumir, y que de hecho lo quiero resumir como que el valor absoluto de G es siempre menor o igual que H, o H domina al valor absoluto de G. No, a ver, preguntas acerca de lo que acabo de decir, ¿todo va bien? Voy a cambiarme de hoja, nada más quería saber si vamos todos o ya perdí a alguien, ¿no? No he perdido a nadie. Bueno, a ver, esa es la observación 4, la que dije acá, y entonces la observación 5, espero que esa sí la vea todo el mundo, a ver cómo, cómo digo esto. Ah, sí, bueno, a ver, lo digo rápidamente. Este, Acuérdese usted que, bueno, aquí estoy calculando el límite de dos funciones, ¿no? Entonces, acuérdense, esta es la suma parcial de esta serie, ¿no? Entonces, la suma parcial de esta serie, pues la gracia que tiene es que cuando n tiende a infinito, esto se va haciendo tan chiquito como nosotros queramos. Sí, siempre. Y bueno, y con valor absoluto y a la P, pues se sigue haciendo chiquito, tan chiquito como nosotros queramos. O en otras palabras, lo que estoy diciendo, bueno, eso siempre pasa, siempre que puedas tú
hablar de la serie y del valor, o sea, que la serie converja, ¿no? Y acuérdense que eso pasa casi en todas partes. O sea, esta serie converge casi en todas partes. Entonces, lo que acabo de decir, cuando yo evalúo esta serie en X y cuando evalúo las sumas parciales, pues estos se van haciendo chiquitos, con valor absoluto sigue siendo chiquitos, elevado a la P sigue siendo chiquito, o sea, se van acercando a cero. Entonces, lo que quiero decir es que este límite es en casi todas partes la función constante cero, ¿no? Y entonces dices, ah, bueno, esto, o sea, ya calculé este es un límite de funciones, ¿no? Entonces ya calculé este límite en casi todas partes, por supuesto, pero lo que quiero decir ahora es que pues si yo integro una función que es la constante cero casi en todas partes, pues obtengo cero como en su integral, ¿no? Entonces, esta es una observación importante, aunque es muy fácil, pero importante. Y ahora sí ya estoy listo para concluir, creo. Este, Ujú. Ya estoy listo para concluir. Hay algo que no hice. Ah, me falta una partecita, creo. Esperen un segundo, ¿eh? Entonces, hay algo que ya no sé si hice o no hice. Ah, no, pues sí, ¿verdad? Pero a ver, es que me confundí un poco, pero ya. Es que se acuerdan que lo primero que dije que iba a probar era que esta era cierta. Pero esta ya la tenemos, ¿no? Porque es que ya me estoy lanzando hacia la otra, en la siguiente página. Pero esta, ¿por qué no la probé? Y entonces dices, ah, pues es que esta es por definición, ¿no? O sea, G por definición es la suma de los GKs. Y bueno, acá ya probamos o ya argumentamos que esta G está definida casi en todas partes. O sea que estas dos son iguales casi en todas partes. Y entonces, pues ya tengo esta primera afirmación. Esta ya la probé. Y entonces nada más me falta esta, ¿no? Sí está bien, jóvenes. ¿Cómo ven? Es que ya me estaba yo lanzando hacia la otra y no había yo hecho la observación de que ya había yo probado aquella. Pero bueno, este, ok, bueno, entonces, bueno, ahora sí, yo creo que ahora sí, tenemos estas dos y la que estábamos ahorita argumentando es esta, ok, que en LP esta convergencia se da, ok. Entonces vamos a hacer un resumen rápido. 4 nos decía que el valor absoluto de G era menor o igual que H y 5 nos decía que si uno integra esta función, esta de este lado, como es igual casi en todas partes a la constante cero, pues uno obtiene la integral de eso, pues es la misma que la integral de la constante y la integral de la constante siempre cero. De la constante cero siempre cero. Y ahora sí, vamos viendo, ¿no? Entonces, otra cosa que uno tiene que observar es que vamos observando que cuando uno calcula el valor absoluto de G menos Sn, acuérdense, esta es la serie y esto es una parcial, bueno, eso por la desigualdad del triángulo es menor que el valor absoluto de G más la suma parcial, ¿no? La desigualdad, sí, la desigualdad del triángulo, ¿no? Esta es porque la distancia de G a cero más la distancia del 0 al Sn, sí, esta es la desigualdad del triángulo, y entonces dices, ah, bueno, pues eso me da la desigualdad del triángulo, pero este de acá es igual, bueno, este lo dejo igualito y aquí recuerdo que las SN eran las sumas parciales, solo estoy poniendo la definición de SN aquí, este lo sigo dejando igual y aquí aplico la desigualdad del triángulo otra vez para decir que el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos y entonces obtengo esta y luego recuerdo que esta de aquí se llamaba HN, entonces lo sustituyo por HN. Y bueno, por la observación 4 esta primera
era menor que h, esa era la observación 4 de hace rato, y esta de acá, acuérdense que esta es la suma parcial de la serie h, ¿no? Y entonces, como todos son positivos, pues también es menor o igual que h, o en otras palabras, este valor absoluto es menor o igual que 2h, ¿no? Bueno, si agarro este primero y este último y los escribo acá abajo y luego los elevo a la p, se sigue conservando la desigualdad. Y bueno, y todo eso es para decir, pero acuérdese usted que yo ya probé que h a la p es integrable, ¿no? Entonces, multiplicar h a la p por una constante sigue siendo integrable. Yo ya probé que esta sí es integrable. Y entonces digo, ah, pues todas estas son más chiquitas que estas, ¿no? Yo ya sé que, por cierto, yo ya sé que G y SN son cosas en LP, entonces su diferencia también es una cosa en LP, y entonces yo sé que en particular cuando las elevo a la P, esta es integrable, ¿no? Bueno, entonces en otras palabras, tengo una sucesión de funciones integrables que está dominada por esta función integrable, ¿no? Y entonces, otra vez, aplicando el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue, uno puede decir que entonces el límite de estas cosas, que lo escribí aquí, es integrable y su integral es igual a la integral, o sea, esta, yo creo que se me olvidó poner que esta de aquí es integrable, lo voy a poner, es integrable y además el, la integral del límite, aquí lo escribí al revés, pero el teorema de la convergencia dominada me dice que la integral del límite es el límite de las integrales, ¿no? Lo escribí al revés porque así me conviene, y entonces digo, ah, pues la integral del límite de estas integrales es lo mismo que la integral del límite. Pero acuérdense que en la observación 5 yo probé que esto era cero. Y entonces digo, ah, pues como este es cero por la observación 5, entonces este es cero. Y que bueno, vamos a ver qué significa esto, ¿no? Ya tengo que este límite es cero, ¿no? Quiero darle otra interpretación para ya terminar. Y la interpretación que le doy es, ah, pues fíjate que si tú agarras este de aquí adentro del límite y lo elevas, no lo voy a escribir, lo voy a escribir con esto, y lo elevas a la 1 entre p, lo que obtienes es la norma, ¿no? Y entonces, bueno, si lo de adentro es cero, pues la norma es cero, ¿no? O sea, si, bueno, lo que estoy diciendo es, ay, ¿cómo lo estoy diciendo? O sea, a esto le pongo 1 entre p, y entonces dices, ah, pues entonces el límite de este es igual a cero, y aquí podría poner 1 entre p, pero esto es cero, y entonces, bueno, la conclusión es que el límite de las normas es igual a cero. O sea, cuando yo voy moviendo la n hacia infinito, estas cosas en LP se van acercando a la G, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que estoy probando es que en LP estas cosas, el límite de cuando n tiene infinito de las SN gorritos, converge a G gorrito. Pero si uno se acuerda qué significa eso, pues eso significa que el límite de las SNs, ya lo dijimos en la página anterior, son las sumas parciales. Las sumas parciales se van acercando a la G en LP, y eso significa que en LP, pues esta G es la serie, ¿no? O sea, la G exactamente es la serie de las, o sea, pues es el límite de las sumas parciales, y eso prueba que estos dos son iguales en LP, ¿no? ¿Sí? O sea, el límite de las sumas parciales es la serie, y entonces ya tengo que este es igual a G, y eso prueba que en LP son iguales en la convergencia. Y bueno, nos quedan 3 minutos. Déjenme ver qué hice aquí. Híjole, ya no sé si quieren que. No, yo creo que lo dejamos para mañana, ¿no? Hoy ya lo saturé mucho. O sea, esto lo hicimos para probar que el LP es completo, y pues eso es nuestro siguiente teorema, pero como este lema era el complicado, pues va a ser una consecuencia casi inmediata. Ya vieron que la prueba es como de media página, ¿no? Este, y, ajá, bueno, y luego digo una cosa que se me olvidó aquí. Aquí acuérdense que, chin, lo dije, me lo puse mal, luego lo pongo bien.
Aquí dice que debía poner esta hipótesis de más. Bueno, mañana platico bien, pero no, creo que aquí también me volví a equivocar, porque yo no quiero esto. Yo lo que quiero, bueno, ahorita lo escribo bien y les digo que quiero. Espacio de medida y G, K, una sucesión contenida en LP. Ok. Es que de hecho, esto debería de empezar diciendo que este es el caso uno, porque, ay no, ya no sé qué quiero decir. Sí, me falta la hipótesis esa, un espacio de medida, esta una sucesión, y aquí me faltaría, sí lo voy a poner entonces, uno menor o igual que P, menor que infinito. Ya, ahí está. Ok, sí, sí me falta esa hipótesis. Era todo lo que quería decir. Bueno, voy a dejar de grabar. ¿Tienen alguna pregunta o comentario al respecto de estas pruebas? Espérenme porque ya me iba a salir en lugar de dejar de grabar.